Muy buenas tardes, queridas hermanas. Espero que hayan disfrutado de la primera parte del libro de Ruth. Solamente hemos visto el capítulo 1, si se han dado cuenta, y nos falta todavía el 2, el 3 y el 4. Y lo vamos a ver ahora para que puedan tener toda la visión general y puedan también hacer sus tareas. Encomendamos al Señor deseando que esta manera en la que nos estamos comunicando sea precisamente la que mayor beneficio nos vaya a traer a todos. Veremos posteriormente cómo lograr hacer algunas reuniones que sean interactuadas, pero de momento participaremos de este modo y yo espero el envío de sus tareas. Oramos. Señor, amado Dios y Padre bendito, gracias te damos porque este nuevo día tú nos has regalado una jornada más para poder estar, Señor, bajo tu cuidado y cobijo. Encomendamos nuestra vida, la de nuestras familias. Anhelamos, Señor, verte obrar en cada una de las cosas que se están dando. Encomendamos siempre la salud de todos nuestros hermanos de la Iglesia, principalmente sus familiares, aquellas personas adultas mayores y principalmente las que tienen también alguna enfermedad que podría generarles alguna complicación a través de esta pandemia. Señor, estamos en tus manos y por eso queremos aprovechar este tiempo en el que tú nos has cobijado en nuestros propios domicilios para hacer que tu iglesia crezca en conocimiento, entendimiento y verdad. Gracias, Padre, por esta segunda parte del estudio del capítulo del libro de Ruth. Nos encomendamos para simplemente decir y hacer todo lo que tú quieres y que esto sea de beneficio para toda la congregación. En el nombre de Jesús encomendamos este tiempo. Amén. Podemos recapitular que habíamos visto en la parte final del capítulo 1 del libro de Ruth que Noemí y Ruth regresan a Belén. Y todos encuentran que Noemí está diferente, está afectada por la circunstancia y ella misma se describe a sí misma como tal. Ya no quiere que la llamen Noemí, sino que la llamen Mara. Sin embargo, el Señor tenía otros planes diferentes a los que ella misma había de repente planteado en su pensamiento. Y vamos a ver el Ruth en los campos de Boaz, capítulo 2, versos del 1 al 17. Ruth, capítulo 2, versículo 1 al 17. Noemí tenía, por parte de su marido, un pariente que se llamaba Booz. Era un hombre muy rico, de la familia de Elimelech. Un día, Ruth le dijo a Noemí: por favor, déjame ir al campo a recoger espigas. Iré detrás de quien bondadosamente me deje recogerlas. Y Noemí le respondió: ve, hija mía. Ruth fue al campo y recogió espigas siguiendo a los segadores. Y resultó que aquella parte del campo era de Booz, el familiar de Elimelech. De pronto, Booz llegó de Belén y saludó a los segadores. Les dijo: que el Señor esté con ustedes. Y ellos le respondieron: que el Señor te bendiga. Luego, Booz le preguntó al mayordomo de sus segadores: ¿de quién es esa joven? Y el mayordomo le respondió: es la moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Nos pidió que la dejáramos ir tras los segadores y recoger lo que se va dejando entre las gavillas. Y desde esta mañana que entró en el campo no ha descansado ni siquiera un momento. Entonces Booz le dijo a Ruth: escucha, hija mía, no te vayas de aquí, ni vayas a espigar otro campo. Quédate aquí con mis criadas. Fíjate en qué campo van a segar y síguelas. Ya he dado órdenes a mis criados de que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas
y bebe del agua que saquen los criados. Ruth se inclinó hasta el suelo en señal de respeto y le preguntó: ¿Cómo es que me tratas con tanta bondad e interés si yo soy una extranjera? Y Booz le respondió: Ya sé todo lo que has hecho en favor de tu suegra, después de que murió tu marido. Sé también que dejaste a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste para venir a un pueblo para ti desconocido. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor, bajo cuyas alas has buscado refugio, te premie por esta acción tuya. Ruth le dijo: Señor mío, espero ser digna de tu bondad. Tus palabras me infunden consuelo, pues me hablas con el corazón, aun cuando no puedo compararme a una sola de tus criadas. A la hora de comer, Booz le dijo: Acércate, toma un poco de pan y mójalo en la salsa de vinagre y come. Ruth se sentó junto a los segadores y Booz compartió con ella lo que estaba comiendo, y ella comió hasta saciarse, y aún le sobró. Luego se levantó para seguir espigando. Mientras tanto, Booz le dijo a sus criados: Déjenla recoger espigas también de entre las gavillas, y no la incomoden, y dejen caer algo de los manojos para que ella lo recoja y no le digan nada en contra. Y así, Ruth recogió espigas en el campo hasta el anochecer. Y de todo lo que había recogido, desgranó como 20 litros de cebada. Bien, Ruth fue a cosechar en los campos de Boaz, lo que era una ocupación aceptable para las mujeres jóvenes en esos días. Los dueños de la tierra conocían la orden de Dios de dejar una porción de la cosecha para la gente pobre. Generalmente la dejaban a los extremos de los sembradíos, o sea, lo que estaba más cerca del camino, para que precisamente la gente necesitada, aquella que no tenía un campo, aquella gente que no tenía recursos para poder comprar, entonces se podía acercar a cualquier lugar donde había sembrado para retirar lo que estaba dando de fruto la tierra. Era una manera en la que el pueblo de Dios compartía lo que tiene para que los necesitados tuvieran y no les faltara. Si se dan cuenta, es una manera en la que el Señor ha hecho que el corazón de su pueblo esté siempre dispuesto a dar, de ser generosos, de preocuparse por los demás, de ver no solamente por ellos, por su comodidad, por su tranquilidad, por sus recursos en sus manos, sino porque tengan la capacidad suficiente y el razonamiento lógico de decir, esto lo puedo compartir. Lo mismo sucede en la iglesia. Hay muchos necesitados y el Señor ha permitido que de alguna manera el pueblo de Dios dé de lo mucho que recibe una parte. Esas son las ofrendas que se entregan porque eso sirve para la ayuda a algunas personas y el sostenimiento propio de la constitución de la iglesia. Es necesario tomar en cuenta que no es una inversión de mi parte, no es un pago a algún servicio, es simplemente la participación, el compartir de lo que recibo de Dios para la obra que Él mismo ha creado. Y todos aquellos que están en el servicio también eran beneficiados porque los sacerdotes en aquel tiempo tampoco tenían recursos como porque no tenían un trabajo. Entonces subsistían de lo que el pueblo dejaba en el templo. En este caso, Ruth aprovecha la circunstancia, conocedora de la manera en la que estaba obrando Dios, hace lo necesario para entender e ir hacia allá y recoger lo que el
dueño de ese campo, había estado dejando. Y toma la iniciativa de ir a trabajar. Bien, simplemente no puedes sentarte y esperar que Dios trabaje en tu vida. Debes cooperar y trabajar por ti. Ruth hizo lo necesario. Podía haberse quedado sola y lamentando su decisión de ir con Noemí, porque Noemí no tenía nada que ofrecerle allá en Belén, pero decidió tomar iniciativa y lo hizo según lo que permitían las costumbres de la región. Entonces se fue, y muy a la manera de Dios, hacia el campo del hombre que después cambiaría su vida y la de su familia. No se puede decir otra cosa que fue sino a la manera de Dios. Hermana, no te puedes quedar lamentando lo que no puedes aceptar. No puedes quedarte lamiendo las heridas de lo que ha pasado. Debes dar los pasos necesarios hacia la voluntad de Dios. Y si estás en perfecta comunión con Él, seguro harás lo que te conviene. No buscarás tu beneficio, sino harás lo que Dios ha dispuesto para ti. Las palabras de Boaz son el reflejo de lo que Dios quiere decirle a cada una de sus hijas que siguen en obediencia. Él se acerca a Ruth y le dice todo lo que Dios quería decirle. Por eso no temas dar pasos en la fe hacia adelante, porque Dios está listo para recompensarte como lo hace con Ruth. Ella dejó su vida vieja y Boaz, que es la figura de Cristo, le recompensa en esta tierra. No solo con una vida diferente bajo el gobierno del Señor, sino una vida llena de bendiciones. ¿Cuándo? Pues cuando tu obediencia es agradable y la fortaleza suficiente cuando las pruebas son demasiadas. Es decir, Dios provee para ti no solamente recursos que te hacen falta y que te ayudan a ser parte de este sistema en el mundo, sino que además ha provisto para ti una familia espiritual, una iglesia, personas, hermanos tuyos que pueden ser de beneficio para ti, que están siempre dispuestos para poder ayudarte y que tú puedas utilizar todas las herramientas y los instrumentos que Dios ha dejado para que tu vida sea bendecida. Incluso los detalles de la vida son necesarios para proporcionar estabilidad y son aprovechables cuando son hechos para la gloria de Dios. En 1 Corintios 10:31 habla de algo así, que todo sea, ya sea que comas o bebas o hagas cualquier otra cosa, que sea para la gloria de Dios. No hay ninguna casualidad en la vida del cristiano. Ni fue casualidad que Ruth trabajara en el campo de Boaz, pariente de Noemí. Dios está trabajando y te guía en la rutina, incluso en circunstancias desesperantes de la vida. Boaz miró con gracia a Ruth y le dijo que permaneciera en su campo a lo largo de la cosecha, y también le dio alimentos especiales a la hora de comer. No dudes que en esas cosas comunes de tu vida rutinaria el Señor está presente contigo. Nada está dejado al azar, ni ocurren cosas por casualidad. No conoces personas sin un motivo más importante que la actividad social. Cuando estás llena del Espíritu Santo, porque tienes intimidad con Dios, eres guiada y haces lo que es agradable a Dios. Y no tendrás razones para lamentar ni estar descontenta. Tendrás aceptación y darás gracias a Dios por todo lo que te pasó en el día, en tu casa o en la calle. Solo ponte a pensar, mi querida hermana, cuántas cosas Dios ha dispuesto para ti. Solo fíjate alrededor tuyo y todo lo que tienes, incluidas las personas que te acompañan en este momento en el que tienes que estar en tu casa, pues son para bendición de tu vida. Sigue el relato con el retorno de Ruth hacia Noemí, regresa de donde estaba trabajando y sigue el relato así.
Ruth, capítulo 2, del 18 al 23. Y lo guardó y regresó a la ciudad. Al llegar, sacó también lo que le había sobrado después de comer, y se lo dio a su suegra. Y al ver Noemí todo lo que había recogido, le preguntó: ¿Dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde estuviste trabajando? Bendito sea el que te ha tratado con tanta bondad. Ruth le contó a su suegra que había estado trabajando en el campo de un hombre llamado Boaz. Entonces Noemí le dijo: Que el Señor lo bendiga. El Señor no nos ha retirado la bondad que mostró hacia nuestros muertos. Luego añadió: Ese hombre es pariente nuestro, es uno de los que pueden rescatarnos. Y la moabita Ruth contestó: Ese hombre también me dijo: Júntate con mis criadas hasta que se acabe la cosecha. Noemí le dijo a Ruth, su nuera: Es mejor, hija mía, que espigues con sus criadas y no que te molesten en otro campo. Y Ruth se quedó espigando con las criadas de Boaz, hasta que terminaron de cegar el trigo y la cebada. Mientras tanto siguió viviendo con su suegra. Bien, el relato nos muestra que Ruth volvió a casa, pero no volvió con las manos vacías. Vuelve con noticias, pero también con provisión. Y comparte los eventos del día con Noemí, le pone al tanto de dónde había estado, quién es el dueño, y lógicamente Noemí sigue viendo la mano de Dios en todo. Va a ser un pariente cercano y tenía obligaciones por la ley hacia Ruth y hacia Noemí. Es decir, que ella encontraba alivio en cada cosa que iba sucediendo, aunque no fuera ella misma quien estuviera haciendo, sino en este caso Ruth. Toda cristiana que ha tenido la experiencia de recibir ayuda oportuna en tiempo de necesidad, ya sea material, espiritual y hasta anímica, sabe que Dios llega en el momento justo. Y lo mejor de todo es que esa provisión es suficiente. Por eso, mi hermana, busca a Dios en todo momento, trata siempre de estar en comunión con Él la mayor parte del tiempo y confía que nunca deja a sus hijas desamparadas. Probablemente en este tiempo en el que va a ir endureciéndose más todavía las medidas, probablemente se cambien la forma en la que se está haciendo ahora la provisión y todo esto, va a tensionar mucho más tu corazón. Es cuanto más tienes que estar seguro que Dios está obrando sin lugar a dudas, a pesar de esta circunstancia que no es común para todos los bolivianos. Entramos al capítulo 3 y vamos a ver el plan de Noemí en el verso 1 al 5. Ruth, capítulo 3, versículo 1 al 5. Después Noemí, la suegra de Ruth, le dijo: Hija mía, es mi obligación buscarte un hogar para que puedas ser feliz. Booz es nuestro pariente y tú ya has estado trabajando con sus criadas. Precisamente esta noche él va a separar la paja del grano de cebada, así que báñate y perfúmate y ponte el mejor de tus vestidos y ve a la era, pero no te presentes ante ese hombre hasta que haya acabado de comer y de beber. Y cuando se vaya a dormir, fíjate de dónde se acuesta y ve luego y levanta el manto con que se cubren los pies. Entonces él te dirá lo que tienes que hacer. Y Ruth respondió: Haré todo lo que tú me mandas hacer. Reconociendo la mano de Dios, Noemí comparte su plan con Ruth, es decir, le dice: bien, estas son nuestras costumbres. Estas son las cosas que habitualmente hacemos.
y le manifiesta todo lo que tiene que hacer. Esta es una de las razones por las cuales en la iglesia tenemos motivos de oración, porque deseamos apoyar espiritualmente esos planes que el Señor ha puesto en tu corazón. Así sean muy simples. Todos nos sentimos dichosos de saber que una oración es contestada. Así que no te quedes con tu secreto, haznos parte. Todos estaremos felices de poder ver a Dios obrar. Y es más, nuestra fe será reforzada cuando realmente veamos que lo que hemos estado pidiendo, por encargo tuyo al Señor, Él te concede. Siendo un pariente cercano, Boaz tenía la responsabilidad de redimir la propiedad que pertenecía a Noemí. Y además tenía que casarse con Ruth y tener hijos para continuar el nombre familiar. Todo esto está detallado. Si alguien tiene curiosidad, puede leer en Deuteronomio 25. Pero en lugar de forzar a Boaz públicamente a redimirla, Ruth calladamente le proporcionó la oportunidad, esto a raíz de la idea de Noemí, para aceptarla o rechazarla, yendo donde él estaba en secreto por la noche. ¿Se han dado cuenta la forma en la que dice: te vas a acercar sigilosamente, vas a levantar la manta que cubre sus pies y te vas a echar ahí cerca? Bien, no vais a querer usar este método excepto con tu propio marido, de lo contrario, ¿no es cierto?, puede haber malos entendidos. Era una costumbre del pueblo hebreo para demostrar sujeción al varón. Aunque podía ser también, se me ocurre a mí, una buena manera de buscar la reconciliación cuando uno de los cónyuges ha sido obligado a ir a dormir al sillón. Ojalá que no fuera muy frecuente también estas ideas y estas iniciativas. Ruth fue humilde y obediente. ¿Se dan cuenta? Si solamente alguien que no conoce, dense siempre traigan nuevamente la idea a su mente de que Ruth no era una mujer judía. Ella no sabía las costumbres del pueblo. Por lo tanto, que le digan una cosa así a alguien, pues no es tan fácil de aceptarlo y digerirlo. O sea, alguien que realmente no entienda para qué y por qué se hacen algunas cosas, si no tiene humildad, va a ser muy difícil. ¿Cuántas cosas, cuántas recomendaciones se hacen y se dicen por parte de personas entendidas, los líderes de los ministerios, el pastor, y te recomiendan que puedas hacer, pero tú lo pasas por el filtro de tu propia personalidad y por tu ego, y dices: no sé si eso sea, no creo que yo tenga que hacerlo. ¿Por qué yo tendría que bajar la cabeza y tratarle bien a alguien que me ha tratado mal? Pues se trata precisamente de algo que Dios está haciendo en ti y no está humillándote delante de personas desconocidas, sino delante de Él. ¿Para qué? Para que tú veas que su voluntad es perfecta. Ruth fue humilde y obediente. Esa es la enseñanza de este pasaje. Más allá de la metodología que se utilizó, más allá de la forma en la que esto se manifiesta, la enseñanza de este pasaje es humildad y obediencia de parte de esta mujer que había visto que esa era la manera más apropiada de obedecer a Dios. No dudó que Dios estaba con ella y que la iba a bendecir muy pronto. Estaba siguiendo una costumbre que no conocía, pero ella no confiaba en la costumbre, no confiaba ni siquiera en lo que le había dicho Noemí. Ella estaba confiando en que Dios estaba obrando en su vida. Y bueno, vamos a ver ahora los resultados. Ruth capítulo 3, versículos 6 al 13. Y Ruth fue a la era e hizo todo lo que su suegra le mandó hacer. Y cuando Boaz terminó de comer y beber, y estaba muy contento, se retiró a dormir junto a un montón de cebada.
Entonces Ruth llegó sigilosamente, descubrió los pies de Booz y se acostó. A eso de la medianoche, Booz despertó sobresaltado y al darse la vuelta se dio cuenta que había una mujer acostada a sus pies. Entonces le preguntó, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Protege a esta sierva tuya bajo tu manto, porque tú eres mi pariente cercano. Booz le dijo, que Dios te bendiga, hija mía, por esto que has hecho. Al final, tu bondad ha sido mayor que al principio, pues no has ido a buscar a otros más jóvenes que yo, pobres o ricos. No te preocupes, hija mía, yo haré contigo lo que tú me digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Pero toma en cuenta que, aunque es verdad que yo soy uno de tus parientes cercanos, hay otro aún más cercano que yo. Duerme aquí esta noche, y mañana, cuando sea de día, si él te rescata, está bien, que te rescate. Pero si no te quiere rescatar, yo lo haré. Pongo al Señor como testigo. Ahora descansa y hasta mañana. Ruth estaba en su derecho de pedirle a Boaz para ser redimida, es decir, para casarse con ella. Boaz estaba deseoso y ávido de cumplir su responsabilidad, pero él dijo que había un pariente más cercano que tenía preferencia. Pero no solo trabajar el plan de Dios, también debe hacerse según sus métodos. Es extraña la manera que Dios te pone a prueba, a veces con cosas pequeñas, pero que seguro trabajan en tu corazón y te hacen cada vez más perfecta. Esta vez estaba fortaleciendo la confianza y la paciencia de Ruth. Porque claro, si has hecho semejante sacrificio de ir, humillarte, ponerte a los pies de una persona, de que te descubran en la noche todavía que estás ahí, pues no, cualquiera de nosotros seguramente pensaría, bueno, ya la exigencia es inmediata, tienes que hacer lo que yo te pido. Sin embargo, Dios estaba fortaleciéndole a ella en esa confianza en Él, en su fe y en la paciencia. Debía creer que Dios le iba a dar el anhelo de su corazón, pero primero debía deleitarse en Jehová, es decir, esperar en Él. No debemos perder la paciencia. Cuando las cosas nosotros anhelamos que sean rápido, que sean de una manera, digamos, dentro de lo que nosotros anhelamos que sea perfecto, bueno, inclusive al parecer dentro de la voluntad de Dios, pero le queremos imponer los tiempos nosotros. Ponte a pensar de que hay muchas cosas en las cuales tú has dejado a medias porque has desconfiado del Señor simplemente porque se ha demorado un poco según tu criterio. Claramente Pedro nos dice, Dios no se tarda en sus promesas. Él solamente se toma el tiempo necesario para que tú lo razones bien y lleves a tu corazón lo que tienes que hacer. Todos hubiésemos querido que perfecto, esta historia termine bien, de una vez, ahora. No, Boaz debe acercarse primero al otro pariente y darle la oportunidad justa de redimir a Ruth. Si no hacía esto, probablemente pudiera haber sido todo esto anulado y entrar en una situación más conflictiva que la que estaban buscando ellos. Y no sería apropiado hacer que lo que Dios estaba haciendo perfecto lo ensucien, simplemente por un apresuramiento innecesario. Le dijo a Ruth que esperara hasta mañana, que retorne a su casa y que espere para solucionar la cuestión. Muchas veces el Señor, no te olvides que Boaz es la figura de Jesús y muchas veces el Señor te pide,
ten paciencia, ten confianza. La solución está en camino. El retorno a Noemí. Ruth capítulo 3, versículos 14 al 18. Y Ruth durmió a los pies de Booz, pero al amanecer se levantó antes de que se pudieran reconocer unos a otros. Pues Booz le dijo que nadie debía saber que una mujer había estado en la era. Pero antes le dijo, quítate el manto y sujétalo. Ella lo extendió y él echó allí 6 medidas de cebada, luego se las echó al hombro, y Ruth se fue a la ciudad. Cuando llegó con su suegra, ésta le preguntó, ¿qué pasó, hija mía? Y Ruth le contó todo lo que había sucedido con Booz, y añadió, me dio estas 6 medidas de cebada y me dijo, estas son para que no regreses con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espera un poco, hija mía, hasta ver cómo se resuelve este asunto, porque Booz no descansará hasta dejarlo arreglado. Ruth le dijo a Noemí todo lo que pasó, se le hizo el relato completo, y Noemí le pidió paciencia porque Boaz no descansaría hasta hacerlo todo. Dios no descansó hasta que la redención fue cumplida para toda la humanidad a través de Jesús. Él no descansará en arreglar las circunstancias de tu vida hasta que la redención sea totalmente cumplida en ti. Nota que Ruth no fue a Noemí con las manos vacías. El versículo 18 dice, los días vacíos de Noemí, a que se refiere en el capítulo 1, estaban a punto de terminar. Noemí es la imagen de una mujer creyente, sabe en quién ha creído y lo conoce, tanto como para estar segura que ningún paso en falso es dado cuando se sigue la guía de su palabra. No olvides que Boaz es la figura de Jesús y todo cuanto él dice es cierto, aunque tú no lo veas así a primera vista. Entramos al capítulo 4 para ver el proceso de la redención. Ruth capítulo 4 del 1 al 12. Booz se dirigió a la entrada de la ciudad y allí se sentó. En ese momento vio pasar al pariente del cual le había hablado a Ruth y le dijo, hermano, ven y siéntate aquí conmigo. El pariente fue y se sentó. Entonces Booz llamó a 10 de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense también con nosotros. En cuanto ellos se sentaron, Booz le dijo a su pariente, Noemí ha vuelto de Moab y vende una parte de las tierras que fueron de nuestro pariente Elimelec. Creo conveniente que lo sepas y te sugiero comprar sus tierras, teniendo como testigos a los que aquí presentes, ancianos de mi pueblo. Si quieres comprar, compra. Si no quieres comprar, dímelo, pues tengo que saberlo. Y es que nadie más puede comprar sino solo tú, y después de ti, yo. Y el pariente respondió, está bien, compro el terreno. Entonces añadió Booz, al comprar las tierras de Noemí, debes también tomar por mujer a Ruth, la moabita, que fue mujer del difunto, para que la posesión siga a nombre de su esposo muerto. Entonces el pariente respondió, si es así, no puedo comprar las tierras, porque no quiero poner en riesgo mi heredad. Compra tú. Te cedo mis derechos. Desde hacía mucho tiempo había una costumbre en Israel que en una compra por rescate, una de las partes se quitaba su sandalia y se la daba al otro. Con este acto se confirmaba el trato ante todo Israel. Así que el pariente se quitó el zapato y le dio a Booz, toma tu posesión de las tierras. Entonces Booz les dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos de que hoy le compro a Noemí todo lo que fue de su esposo Elimelec y de sus hijos Kelión y Mahlón.
Además, tomó por esposa a la moabita Ruth, que fue mujer de Mahlón, para que la posesión siga su nombre de su esposo muerto, y su memoria no se borre de entre sus hermanos ni de su ciudad. Ustedes son testigos hoy de este acuerdo. El pueblo y los ancianos que estaban a la entrada de la ciudad dijeron: somos testigos. Que el Señor permita que la mujer que llega a tu casa sea como Raquel y Lea, las cuales levantaron como pueblo a los israelitas. Que seas tú un hombre ilustre y distinguido en Éfrata y en Belén. Que el Señor te conceda tener con Ruth muchos hijos, como se los concedió a Fares, el hijo de Tamar y Judá. Boaz se encontró con su pariente anónimo. No eludió la responsabilidad. La reunión fue en la puerta de la ciudad, en presencia de los ancianos, que era el centro de los negocios y las transacciones legales. El pariente, al enterarse de la situación, negó su derecho a redimir a Ruth, porque si exigía la propiedad de Noemí, también debería casarse con Ruth. Y si tuviese un hijo, entonces una porción de su propiedad iría a la casa de Elimelech en lugar de ir a sus propios hijos. Bueno, hay algo que no puedes hacerle a un judío, y es tratar que firme un contrato que le quitará algo de su propiedad. Eso no lo puedes hacer. No fue idea de vos, sino era la ley judía. Y eso también estaba bajo la voluntad de Dios. No dudes que aún en los temas legales Dios está al control. Puede ser que algunas veces las cosas no salgan como tú quisieras, pero no dudes. Dios está trabajando en tu corazón. Entonces Boaz redimió a Ruth, según la costumbre, y en presencia de testigos. Su redención es un tipo de Jesús que nos redime del pecado según la ley. El Redentor tenía que ser un pariente cercano, esto es según Deuteronomio 25. Tenía que redimirla, esto es lo que ha pasado, y el relato lo dice Juan 10:18, Isaías 53:7 y Gálatas 2:20. Redimir es liberarle completamente, tener la capacidad de redimirle. Esto lo expresa Juan 10, del 11 al 18. Ser en sí mismo libre, así como Jesús era libre del pecado, y tener el precio de la redención, que era tener el mismo linaje, o sea, la misma sangre, ser pariente. Nosotros somos redimidos por la sangre de Jesús. Lo dice 1 de Pedro 1:18-9, Levítico 17:11 y Hebreos 10:4. Así como Boaz reunió estos requisitos en la redención natural de Ruth, Jesús los reunió en la redención espiritual de nosotros. Cuando el Señor Jesucristo estaba muriendo en la cruz, estaba pensando en ti. Sabía que un día te iba a redimir. Te iba a comprar con su sangre preciosa, e ibas a pasar a ser su propiedad más valiosa. Todos los pasos necesarios para que eso suceda fueron iniciativa de Dios. Tu conversión, la aceptación de su gracia, tu arrepentimiento, tu regeneración y tu nueva vida en Cristo, todo viene del sacrificio de la cruz. Es algo que tienes que valorar, porque eso es lo que tú en este momento estás disfrutando a plenitud. Y sigue el relato de Ruth en el capítulo 4. Ruth, capítulo 4, del 13 al 17. Así fue como Booz tomó a Ruth por esposa y se allegó a ella, y el Señor le concedió quedar embarazada y dar a luz un hijo. Las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor, que te concedió tener un nieto que te rescatará. Su nombre será celebrado entre los israelitas. Ese niño te infundirá nuevos ánimos y te brindará apoyo en tu vejez. Tu nuera, que te ama y dio a luz a ese niño, es de más valor para ti que 7 hijos. Noemí tomó al niño y lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Y las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo y lo llamarán Obed. Este fue el padre de Yesé, que fue padre de David. Bien, casi con un final feliz, Ruth y Boaz se casaron
y tuvieron un niño. Es imposible que Dios deje las cosas a medias. No solo bendijo a Ruth, no solo a ella le dio todas las posibilidades y una nueva vida, también lo bendijo a vos. Seguro estaría feliz con la mujer virtuosa que Dios le regaló como esposa. Y para cerrar el círculo, también la suegra tuvo su parte. Ella nunca se sentiría abandonada porque su nieto podría cuidar de ella. Y encima tenía la posibilidad de ejercer como abuela. Sus amigas le dijeron que ese hijo vale más que 7 hijos. Bueno, si le dio un nieto, a ver que lo digan las abuelas del grupo. Eso es una realidad. A los nietos puedes mimarlos y malcriarlos sin que te causen ninguna carga y peso. ¿Por qué? Porque son un regalo prolongado de Dios. Son algo más que los hijos. Y venía precisamente como algo que Dios le había puesto en su vida. Así que Noemí ya no era más amarga, sino bendita del Señor. Su linaje continuó y su propiedad fue redimida. Tomó al niño y fue su enfermera. Noemí es destacada en las escenas finales del libro. La vida de Noemí ha cambiado de amarga a agradable. No importa cuáles sean tus circunstancias de vida, hermana, Dios quiere cambiarlas de amargo a agradable. Él quiere cambiar tu nombre, por decir, de Mara a Noemí. Él está trabajando en tus circunstancias para restaurar todo lo que se ha perdido y usarlo como parte de su plan. No dejes de creer que Dios está obrando en tu favor. Probablemente no lo vieras como tú quisieras, pero Él está haciendo las cosas perfectas. Termina el libro de Ruth con un relato de la genealogía de David. Ruth, capítulo 4, del 18 al 22. Estas son las generaciones de Fares. Fares fue padre de Hezrón. Hezrón fue padre de Ram, y Ram fue padre de Aminadab. Aminadab fue padre de Nazón, y Nazón fue padre de Salmón. Salmón fue padre de Boz, y Boz fue padre de Obed. Obed fue padre de Yesé, y Yesé fue padre de David. El libro de Ruth cierra registrando el vínculo genealógico entre Ruth y David como parte de la línea mesiánica de Jesucristo. Esto muestra el propósito y el plan de Dios en la historia y que en la vida simplemente nada es casualidad. Dios está en acción en todas las circunstancias para llevar adelante su plan de salvación a las naciones del mundo. Varios rasgos del carácter son evidentes en la personalidad de Ruth. Sigue leyendo estas referencias abajo y estudia la naturaleza evidenciada por esta mujer de Dios y pídele a Dios que construya en ti estas cualidades para tu propia vida. Quisiera que prestes atención en leer, según la cartilla que tienes en el PDF, para que veas la referencia en qué pasaje está y en qué versículos y cuál es el rasgo. Del 1 al 16 del capítulo 1, del 16 al 17, dice amor y compromiso. Es algo que tiene Ruth. En el versículo 18 tiene constancia. En el verso 2 del capítulo 2 tiene humildad para espigar, para ser una trabajadora. Y tiene respeto, o sea, le habla con respeto a Noemí. Tiene templanza, según el verso 14 del capítulo 2. Solamente comió lo bastante y sobró para poder compartir. Es responsable, según el verso 18 y 19 del capítulo 2, a Noemí con su trabajo. Es fiel al compromiso inicial con Noemí. No se salió con la suya y después se fue a otro lado. En el verso 5 del capítulo 3 dice que es obediente a la voluntad de Dios. Me gustaría que leas otra vez el pasaje con detenimiento y viendo estas características que podrían volverse parte de tu vida. Fue sumisa a la ley de Dios. ¿En qué opción? En que no buscó a los hombres jóvenes, sí más bien buscó el plan de Dios.
En el verso 10 habla de los valores eternos. No estaba su mente en la riqueza. En el verso 14 está interesada en que la apariencia del mal no prospere. Salió antes de la luz del día. Ella no quería hacerse ver y siguió obedientemente. Tampoco quería que quedara mal Boaz, porque iban a haber de repente comentarios. Y fue paciente. ¿Cuántas de estas características pueden ser parte de tu vida, queridos hermanos? Yo creo que es necesario que hoy veamos con detenimiento la vida de Ruth, porque es una imagen de lo que fue tu vida. Tú eras parte de una región de este mundo en el que Dios no era la parte principal de tu vida. Y Él tomó la iniciativa de tomarte, Él te llamó, Él buscó los medios necesarios para que tú seas su hija. Y deberías saber que todo eso te ha dado capacidad suficiente como para poder hacer y ser como Ruth, para poder vivir después. Que las cosas han cambiado, han mejorado, has dejado esa vida que ya no te servía para nada y empiezas a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Que Dios bendiga todo el trabajo que vas a realizar en la tarea de este estudio y que siempre todo lo que vayas a tomar como enseñanza para tu vida, pues que sea verdaderamente para que la apliques, porque es el Señor el que está haciendo que este estudio personal llegue a ti en esta manera, individual para ti, no en grupo, no en una prédica, sino de una manera absolutamente personal para ti, y que lo utilices de ese mismo modo, será de beneficio, primero para ti y luego para tu familia. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano.